Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Diferentes reacciones dejó la aseveración hecha por el ex fiscal general del estado, Edmundo Orellana Mercado, quien aseguró que la corrupción es un problema que ya forma parte de la cultura hondureña y que prueba de ello es la reelección de los diputados que expulsaron la Maxi. De acuerdo al ex secretario de Transparencia, los diputados se dejaron sobornar con recursos de narcotráfico para elegir la Corte Suprema de Justicia anterior, y ahí siguen, por lo que este es el mejor indicador que el problema de la corrupción es cultural y cataloga que Honduras es una nación controlada por este mal. Diputados nacionalistas responden a Orellana y le recuerdan que él no tiene valor moral para dar ese tipo de declaraciones, porque hasta él no tuvo la valentía de denunciar la corrupción o los actos indebidos que comete la actual administración y prefirió salir corriendo. El ex catedrático universitario añadió que la corrupción forma parte del ciudadano hondureño, ya que a diferencia de otras culturas, la nuestra busca siempre los atajos y no el camino correcto, y para erradicar esta actitud se debe ir a las escuelas para inculcar valores éticos desde la niñez, y como eso no sucede, los jóvenes terminan perdiéndose en las maras y pandillas e incluso del narcotráfico, y por consecuencia se convierten en criminales. Orellana Mercado recalcó que Honduras podría aprobar diversos umbrales, pero si no obtiene un puntaje adecuado en el combate a la corrupción, el país no podrá acceder a la cuenta del milenio. Sin embargo, reconoce que existen avances, pero persiste un problema, y es la matriz de la corrupción, que está apegada a la sociedad, y esto demuestra que a la población poco o nada le interesa el combate a la corrupción. En ese sentido, otros analistas respaldan lo afirmado por Edmundo Orellana y lamentan que sea el propio pueblo el que esté acabando con su país y que desde la niñez se enseñe el mal actuar a las futuras generaciones, y desde el simple soborno a un agente de tránsito para evitar una infracción hasta pagar para evitarse trámites burocráticos, la situación es cada vez difícil para cambiar con este patrón que se mantendrá por varias generaciones si no se actúa de inmediato. Para miembros de sociedad civil, lo que está en evidencia es que tristemente al hondureño así le gusta vivir en una cultura de corrupción y haciendo que su prójimo tropiece por la envidia de verlo prosperar. Ese egoísmo, sumado a la pérdida de valores desde hace varias décadas, además de la importancia de la familia, es la razón que explica las terribles condiciones que afronta Honduras. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11, un gusto saludarles. Hoy es martes 13 de agosto. Se ha vuelto una cultura la corrupción para los hondureños.
Esta mañana tengo distinguidos invitados, vamos a hablar sobre este tema. Aquí don Joaquín Mejía, analista nacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Raúl, por la invitación. Don Omar García, analista y aspirante presidencial. Don Omar. Buenos días, Dios y patria para todos. Mucho gusto de estar aquí con usted y con este directo grupo de panelistas también, estimado Raúl. El abogado Raúl Pineda Alvarado, exdiputado también. Abogado Pineda Alvarado. Buen día, un honor estar con ustedes. Abogado, según el exfiscal del Estado, Edmundo Orellana, en Honduras la corrupción es una cultura. ¿No ha mejorado esto? ¿Está en lo cierto el exsecretario de Transparencia, exfiscal del Estado, ex canciller, exministro de Defensa? Yo creo que más bien lo que hay es una subcultura que surge de un fenómeno de adecuación social donde, así como en las grandes ciudades encuentran un cadáver en la calle y nadie se detiene a investigar quién es y por qué murió, así en Honduras la corrupción, que es un discurso manido, un discurso en el que reiteradamente los políticos, la sociedad civil, los líderes, reiteradamente hacen referencia, no conocen el hecho de que no es precisamente la mayor preocupación de nuestra sociedad. La gente quiere trabajo, quiere seguridad, pero ya seguridad material, no seguridad ciudadana, sino que no le roben, no lo asalten en la calle. Y ya la cultura o la subcultura de la corrupción pues, es prácticamente aceptada y lo vemos como un cáncer. Probablemente nunca se encuentre la cura del cáncer, pero nunca hay que dejar de luchar por encontrarla. Y llegar a conclusiones muy prácticas. La manera de controlar la corrupción es con controles. Controles y educación. Eso puede mejorar un poco la situación porque se ha establecido ya con científicos, con cientistas sociales, que la corrupción le causa 50 veces más daño económico que el propio crimen organizado a la sociedad. Y esto es terrible. Abogado, ¿usted qué piensa? Bueno, sin duda alguna la corrupción es un fenómeno que tiene varias cabezas, es como un monstruo de varias cabezas. Una de esas cabezas tiene que ver con estructuras criminales que están incrustadas en el Estado para poder desviar los fondos públicos que deberían ser orientados y destinados para lo que es. Y sin ninguna alguna eso implica que estamos hablando de delitos, de crímenes. Por otro lado, estamos hablando también que hay que recordar que la corrupción, una de las cosas de los efectos que tiene es el hecho de desmoralizar a la sociedad. Y esto hace que, sin ninguna duda, la gente deje de confiar en la institucionalidad e incluso deje de confiar en la democracia, porque cuando la gente ve que un sistema político como la democracia no le resuelve los problemas del día a día, de hambre, de salud, de educación, etcétera, porque en gran parte los fondos destinados para ellos son robados, forman parte de esos actos de corrupción, obviamente tiene un impacto significativo. Y poco a poco hay sectores de esta sociedad que toman dos caminos. Unos que se desmoralizan y se cruzan los brazos y dicen esto no va a cambiar y por tanto me sumo al sistema. Y en esa línea, como decía el abogado Raúl, esta gente, digamos, se vincula con esa subcultura de aceptar la corrupción y de verlo como algo normal para poder superarse en la sociedad o para poder desarrollarse en la sociedad. Pero luego hay otro sector que creo yo que uno lo puede ver claramente también en el país, que denuncia la corrupción, que exige transparencia, que está pidiendo, por ejemplo, la instalación de un mecanismo internacional como la CICI porque consideramos que las instituciones hondureñas en este momento por sí solas no son capaces de limpiarse y transformarse. En ese sentido me parece a mí que yo creo que no podría hablarse en términos absolutos de que es una cultura, porque eso implicaría entonces que en el país todo mundo estaría favoreciendo la corrupción y nadie estaría exigiendo transparencia y una cultura que sea contraria a la corrupción.
Sí, antes de escuchar a don Omar García, esto dijo el fiscal del Estado, Edmundo Orellana. Por favor, Elder. De acuerdo al exministro de Transparencia Edmundo Orellana, la corrupción es cultural en Honduras y ejemplo de ello es que algunos diputados que votaron a favor de la expulsión de la Masi fueron reelectos y ahora siguen como diputados en el nuevo Congreso Nacional. Que a la población hondureña le vale un comino el problema de la corrupción. Es decir, estamos tan adentrados en el tema de la corrupción que ya prácticamente es un patrón cultural entre nosotros. La diputada nacionalista Johanna Bermúdez integra la lista de congresistas que estuvieron a favor del retiro de la Masi. Sin embargo, se defiende arremetiendo contra el exfiscal, calificando como una persona sin moral y sustentándose de su reelección legal. Por favor, con todo el respeto que se merece, lo más fácil es salir corriendo. Si hay corrupción y usted tuvo la oportunidad de denunciar, no lo hizo, por favor, no tiene autoridad moral ni de ningún tipo para llamar la atención absolutamente a nadie. Este especialista en temas anticorrupción concuerda con Orellana, refiriéndose a la deuda pendiente de la justicia hondureña contra algunos políticos que presuntamente se han valido de su investidura para ser parte de la corrupción. Que se fortalezca la institucionalidad, de manera de que ningún servidor público, incluyendo los diputados, los padres de la patria, como se le denomina, pues tengan influencia y puedan tener algún caso de canonjías que les permita evadir la justicia. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Don Omar, comentarios. Si seguimos teniendo un pueblo cobarde, un gobierno cobarde, pues es obvio de que esto va a continuar igual. Las 44 familias que manejan los tres partidos saben muy bien a qué me refiero. La verdad es que el origen de todo esto, algunos hablan de que la corrupción es por cuestión que nos conquistaron los españoles y que ellos traían situaciones de corrupción porque venían a llevarse todo el oro. Y uno empieza históricamente, pero hay que hablar lo que tenemos. Yo soy un hombre de 60 años, 20 años gobiernos militares y 40 en esto que llaman democracia y que no se ve mayores cambios. La corrupción tiene algo muy interesante, necesita tener un sistema de impunidad. ¿Y qué es impunidad, pueblo hondureño? Es hacer el delito y no pagarlo. Entonces, mientras la nación tenga esta convivencia con lo que es la impunidad, donde la gente nos roba, nos restieguen la cara, que se han robado el dinero de los zapatos, como la esposa de un expresidente, otros que se roban los lápices de la escuela, la leche de los niños, que empiezan a perdonar deudas de Banadesa, que empiezan a tener situaciones de la compra-venta de terrenos, que expropian gente allá en las islas, en el Golfo de Fonseca, para tener grandes mansiones, y que empiezan a utilizar el dinero para otros rumbos, se compra un zacate carísimo para el Estadio Nacional, y entonces lo que tenemos acá es un sistema de impunidad, donde el que no roba es un tonto, y el que sí roba es una persona osada, es astuta, y tenemos que estar viendo eso. Yo no considero de que sea una cultura, es un mal, para mí es un crimen, y para mí los corruptos deben de dos cosas, deben de ser metidos a la cárcel y deben de expropiarle sus bienes mal habidos, las dos cosas, porque ahora tenemos leyes en las cuales lo que están haciendo es que sí, se les señala y ellos con su inteligencia emocional, que no se les puede llamar de otra cosa, pues son inteligentes emocionalmente, no se salen de las casillas, un cinismo increíble, y ahí están con respecto a que, mire, por ejemplo, esta diputada fácilmente habla y dice, ella fue de las que votó para que saliera la Masi, y fácilmente le tira, es que lo que pasa es que el mundo es un cobarde y entonces él no hizo nada más.
cuando una persona honrada debería decir, cometimos un error. Realmente esto es lo que ha hundido más el país. Y entonces, lo que estamos haciendo, nosotros venimos trabajando en este tema de lo que es la percepción de la corrupción del país a través de los informes de Transparencia Internacional. Mi oficina es la que nosotros lanzamos desde el año 2000 hasta el 2024, lo que es precisamente el apartado de cómo va Honduras en su índice de percepción de la corrupción. Ya en el año 2000, el gobierno de Carlos Flores se perfilaba en el 71 lugar de índice de percepción de la corrupción pueblo hondureño, año 2000. Cuando Mel Zelaya estaba de presidente, los 2 años que él estuvo, y después vino todo lo que sufrimos con el golpe de Estado, pero los 2 primeros años del gobierno liberal de Manuel Zelaya, Honduras era el país más corrupto de Centroamérica. Porque nosotros comparamos los índices de percepción de la corrupción entre Honduras y Centroamérica. Seguidamente viene el golpe de Estado de este señor también liberal, Micheletti, ¿verdad?, donde Honduras vuelve a ser el país más corrupto de Centroamérica. Esa cantaleta de viva Honduras y todo lo demás sirvió para robar. Y eso está ahí en el índice de percepción de la corrupción. Queda entonces el señor Pepe Lobo, gobierno nacionalista, y de 4 años de gobierno, 3 años fue Honduras el país más corrupto de Centroamérica. Bien, entonces el gobierno del señor Hernández trata de luchar, ya Honduras estaba entrando ya no en 80, ya no en 90, ya no en 100. Está en 124, pero después sigue subiendo y termina en su gobierno constitucional, porque el siguiente fue inconstitucional porque se reeligió sin que la Constitución lo dijera y todavía de fraude, y fue subiendo, y Honduras queda atrás de Nicaragua. Nicaragua empieza a subir en corrupción, pero el señor Hernández entrega a Honduras en el lugar 157, 2021. 2022 vuelve a quedar ya la señora Xiomara, 157, y el año pasado 154. Y entonces aquí lo que nos quieren vender, pueblo hondureño, es que esto es una cultura y este país, por eso este país tan rico en recursos naturales, que es el más rico de Centroamérica, tiene la población más pobre de Centroamérica. Mientras aquí entonces tenemos esta situación de aceptación, y aquí siempre hemos estado analizando, nos preocupa bastante porque todos los momentos de revolución y convulsión social tienen previamente una convivencia con la corrupción. Batista, Cuba, Somoza, Nicaragua, Castillo en República Dominicana, los zares en Rusia, los mandarines en China, la situación de España, de Franco, cómo llega. Y si vemos en Sudamérica, casi todos los momentos previos a revoluciones de corte izquierdista o de recuperación derechista, como le quiera llamar, están precedidos por una convivencia con la corrupción. La corrupción no es cultural, es una decisión. Yo decido robarle a usted porque yo soy ladrón y esta es la oportunidad. Eso no es cultura, eso es una decisión. Por tanto, la decisión, pueblo hondureño, tiene que ser que metamos a la cárcel a los que nos roban, que les neguemos la mano. Y yo se lo he dicho aquí en su programa, a mí un expresidente me ofreció la mano públicamente y se la rechacé por ladrón. Aquí no tenemos que andar viendo a los presidentes como que son monarcas, son típicos ciudadanos y ya, y tienen que dar cuentas una vez que ya terminan su periodo. Pero aquí quieren meternos de que esto es una cuestión de caciques y que son vienen de Dios y que estas personas pueden robarnos y que den gracias que nos roban porque ellos decidieron robarnos
y que nos están haciendo un bien a nosotros cuando tienen el cinismo de ponerle los nombres. Nos roban puentes y les ponen los nombres de ellos a los puentes, nos roban los hospitales y nos están metiendo hospitales chatarra, nos roban escuelas y nos quieren meter que la educación que nosotros tenemos ahora, esa debe de ser, y no se debe de dar una evaluación en la universidad para entrar, porque esto no se puede cambiar. ¿Y qué vamos a hacer con la gente que se está dando cuando el país se está debilitando y está perdiendo las oportunidades geopolíticas, geoestratégicas y geoeconómicas que generacionalmente nos corresponde a usted y a mí, pueblo hondureño? Mi opinión es esta. Yo soy un socialdemócrata. Y en ese sentido, yo no puedo avalar que se crea de que es una cultura. Jamás. Eso no es cultura. Eso es decisión de robo. Y el problema es que estamos dándole la mano a ladrones y poniéndole los nombres de ladrones y ladronas a centros de salud, a calles, avenidas y a escuelas. Y no estamos luchando contra eso, y más bien lo estamos viendo como algo que es de admirar, y eso jamás. Sí. Don Raúl, es una prueba que la corrupción en Honduras es cultural. Eso de que los diputados expulsados por la MASI, que expulsaron a la MASI, fueron reelectos, como afirma Edmundo Orellana. Yo creo, para empezar, que un país, un pueblo que vota por corruptos no es víctima, es cómplice. Pero esto tiene mucha más profundidad que el análisis tópico, que el relato retórico o académico de la corrupción. Hay 13 programas iguales a este en Honduras. Tenga la seguridad que ahorita perdimos mucha gente que estaba viendo el programa y dijeron, están hablando de lo mismo, están hablando de la corrupción, porque la gente realmente se desmotivó, ya no está interesada, ya no cree en la lucha contra la corrupción, porque se da en los niveles más elevados. No es fácil. Cuando Callejas llega al gobierno, llama a los diputados de su bancada y les dice, he visto los carros de ustedes muy dañados por la campaña y les quiero ayudar a comprar un carro. Y el Fondo Petrolero dispone de 250,000 empiras para regalárselos a cada diputado. Obviamente, la mayor parte de ese dinero del Fondo Petrolero no llegó a los diputados. Pero 2 diputados dijeron, bueno, ¿y el origen de estos fondos? ¿No iremos a tener problemas en el futuro? No vamos a tomar el dinero. Uno de esos diputados fue César Castellanos. Luego vino la bancada, se reunió y dijo que esos 2 diputados habían hecho un desaire, una ofensa al presidente Callejas, que nos quería ayudar y que como consecuencia de eso no había que dirigirle la palabra a los diputados disidentes, no invitarlos a bancada ni tomarlos en cuenta para nada. A la semana siguiente la presión era tan grande, que los 2 diputados eran una especie de apestados, de parias dentro de la bancada del partido de gobierno, que dijeron, bueno, esto no lo podemos cambiar, vamos a recibir el dinero porque ya estaba, y creo que voy a dar ese acuerdo de eso, que estaba el parqueo del Congreso solo con carros nuevos. Y también hubo corrupción porque el que compró los carros recibió una comisión de 2 vehículos para él, ¿va? De gratis, obviamente. Y se fue a pedir el dinero. Y el dinero ya no estaba, ¿va? El dinero se le había entregado a un diputado de Colón y el dinero había desaparecido. La lucha contra la corrupción no es fácil. No crea usted que es fácil,
por aquello de la adecuación social y porque entre la gente no existe ese rechazo, ese repudio a lo que es la corrupción que se da como parte de un sistema. Nosotros reclamábamos que el Congreso tenía un reglamento antidemocrático, entonces dijeron, con magnífico, les vamos a hacer una ley orgánica, que es el mismo reglamento anterior, pero peor. Por ejemplo, como consecuencia de eso tenemos un Congreso hipertrofiado. Tenemos 17 directivos, todos con un sueldo diferente al común del diputado raso. Mientras Guatemala tiene 3 vicepresidentes, en Honduras el artículo 20 de la ley orgánica dice que deben existir por lo menos 6, pero no dicen para qué 6. Y así tenemos en esta directiva actual un primer vicepresidente, 6 vicepresidentes, 3 vicepresidentes alternos, 2 secretarios alternos, 2 prosecretarios hasta sumar 17 directivos, a la mayor parte de los cuales les dan un carro, les dan seguridad, les dan un sobresueldo. Mientras Guatemala solo tiene 9 directivos por todo, siendo un país más grande, nosotros tenemos 17 directivos. Es decir, estamos peor que cuando teníamos un reglamento que cuestionamos mucho. En El Salvador hay apenas 14 comisiones en el Congreso, aquí tenemos 29. Y eso implica que es una forma de corrupción, porque en el momento en que yo le responsabilizo a usted de una actividad en el Congreso, tengo que pagar más. Y ahora, para ponerle la cerecita al pastel, le dan sueldo a los suplentes. Le dan 60,000 empiras a cada suplente. Usted se pregunta cuánto le cuesta una sesión del Congreso del Pueblo Hondureño y qué es la contraprestación que le da el Congreso de la República. Entonces usted encuentra ahí corrupción por todas partes. Lo de la Maxi, una vergüenza nacional, porque es la confesión plena de que somos incapaces de resolver un problema con nuestra estructura institucional. Y es muy cómodo decir, estamos contra la corrupción. El problema es cuando usted tiene que ponerle nombre y apellido. Ese es. Yo en esos organismos internacionales solo veo una ventaja, de que vienen, hacen su trabajo y se van. Porque si usted se queda aquí, lo van a matar. Tan sencillo como eso. Entonces, hoy usted empieza a ver una nueva actitud en la gente. Don Omar tocaba algo interesante, hablaba de los antecedentes históricos. Yo pienso que sí hay algo de eso en lo que llamamos el síndrome de la obediencia. En los partidos uno dice, ¿qué dice el hombre? La disciplina del Partido Nacional, un partido disciplinado. No, no es disciplina, es simple y llanamente temor, obediencia, porque eso lo tenemos en el ADN, lo que diga el jefe, lo que diga el líder, lo que diga el hombre, aunque esté mal dicho. Entonces, tiene que ver, al final, la conclusión de que tiene que tener controles, muchos controles. Como medida inmediata, y tiene que haber educación. Es decir, eso que usted mira que las democracias más fuertes que hay en América solo son 2, Uruguay y Costa Rica. ¿Y qué las define? El rechazo de la gente a la corrupción. Entonces, cuando nosotros caigamos al punto de decir, señores, vamos a repudiar, a rechazar, a despreciar de manera valiente a lo corrupto, la cosa va a cambiar, va.
mientras nosotros convivamos con eso, toleremos con eso, las cosas van a seguir tan mal. Y le reitero que este ya no es un tema que así conmueve al pueblo hondureño. Esto no es como cuando el caso del Banana Gate, que Eli Plack, el gerente de una empresa bananera que sobornó a un jefe de Estado de Honduras, se tiró del piso número 20 de una torre y terminó un ministro en la penitenciaría. Es decir, que se conmovió, que la gente andaba con un banano en la mano y se lo enseñaba a los militares, y en las escuelas llegaban con un banano por el Banana Gate. Hoy no, está bien, sí hay que combatir la corrupción, pero con una laxitud, con una tolerancia tremenda, desconociéndolo desde una visión pragmática. Que buenos estudios criminológicos le dicen, los gobiernos pierden 50 veces más por corrupción que por cualquier otra forma de crimen organizado. Si no lo queremos hacer por ética, hagámoslo por conveniencia. Raúl. Sí, no, pero el abogado. Abogado, ¿es Honduras controlada por la corrupción, como dice Edmundo Orellana? Bueno, yo creo que, si bien es cierto, yo creo que hay que ver las responsabilidades que hay. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la sociedad tenemos parte de la responsabilidad. Uno lo puede ver, por ejemplo, ahora con el tema de la exigencia de la instalación de la CICI, particularmente la opacidad con la que este gobierno ha manejado todo lo que se está negociando con Naciones Unidas, que no tenemos acceso a la información y mucho menos tampoco hay participación de los sectores sociales en esa negociación. Pero, sin embargo, cuando uno ve alrededor lo que están haciendo, por ejemplo, la sociedad civil, no pasamos de eventos en hoteles encerrados, pero ya no tiene nada que ver con el movimiento de las antorchas, por ejemplo, exigiendo una CICI en el año 2015, 2016. Entonces parece que hay una desmovilización absoluta. Obviamente la desmovilización tiene que ver con muchas cosas. Una, con la decepción, como dice el abogado Raúl, en relación que la gente está cansada, está harta y está como decepcionada con el tema de la corrupción. Otro tiene que ver con la falta de capacidad de los liderazgos sociales que han perdido poder de convocatoria. Otra, porque sin duda alguna hay una cooptación de muchos sectores sociales por parte de este gobierno. Y otra también porque a muchos sectores sociales nos da miedo que nos vinculen con otros sectores que hasta nos han robado el nombre. Imagínense, aquí se creó el bloque opositor ciudadano, que son políticos, pero que nos han robado el nombre a la sociedad, que deberíamos de estar en nuestro espacio natural, que son las calles. O lo que pasa también con los colectivos de Libre, que cuando se convoca una marcha a favor de la CICI, convocan a la misma hora y al mismo lugar, sin entender que son gobiernos, sin entender que los movimientos sociales deben de ser autónomos e independientes de cualquier poder. Pero también hay que ver la responsabilidad en la clase política que está en el poder público. Y creo yo que muchas veces cuando hablamos de la corrupción y de que personas corruptas estén en puestos públicos y sean reelectas, tiene que ver también con, creo yo, con falla en nuestro sistema político electoral. ¿Por qué lo digo? Bueno, el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana señala claramente que la democracia es un derecho y que los estados tienen la obligación de promoverla y protegerla. ¿Qué implica que la democracia sea un derecho? Voy a decir dos cosas nada más. La primera, implica un principio incluyente, es decir, que cualquier persona pueda participar en igualdad de condiciones y que la ciudadanía podamos tener la oportunidad de elegir a cualquier persona y que obviamente sea electa esa persona que saque más votos. Pero hay un segundo principio que tiene que ver con que la democracia, si bien es cierto, implica ese principio incluyente de que todo el mundo pueda participar, pero la democracia también tiene que defenderse de sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de la democracia? Los corruptos, los narcotraficantes, los violadores de la Constitución, los golpistas. Y solo miremos lo que pasa en este país. Miremos ahora en las elecciones internas, como pasó en las elecciones primarias anteriores, cuánta gente vinculada con corrupción, con narcotráfico, lavado de activos, con golpes de Estado, violaciones a la Constitución, pasaron a través del primer filtro de las elecciones primarias. Entonces, no solamente es una cuestión de quiénes votan, también es un problema del sistema político electoral que permite que los enemigos de la democracia puedan participar. Imaginemos aquí al general golpista Romeo Vázquez Velázquez, se pasea por los platós de televisión hablando sobre democracia aquí
quien dio un golpe de Estado. Y como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que el general golpista Ríos Montt le presentó a ella porque no lo dejaban participar en elecciones, la comisión le dijo, es que un golpista es un enemigo de la democracia. Y un país puede limitar la participación de alguien que es enemigo de la democracia como quien da un golpe de Estado. Y aquí el general Romeo Vázquez Velázquez participa sin ningún problema. Entonces creo yo que hay que hacer la reflexión también. El sistema político electoral permite y no está funcionando como un verdadero filtro para que los enemigos de la democracia no pasen. Y esos enemigos también incluye aquellos que han tomado decisiones desde el Congreso Nacional para evitar que instancias como la MASI o ahora instancias como la Sisi no puedan venir a apoyar a este país, porque creo que hay que reconocer con mucha vergüenza que las instituciones que tenemos en este momento no son capaces de poder enfrentar la lucha contra la corrupción con independencia y autonomía, y por eso requerimos la cooperación y el acompañamiento de un mecanismo internacional. Sí. Don Omar. Sí, ahí habría que hablar de varias cosas, pueblo hondureño. Por ejemplo, vaya, miremos los tres temas que están ahorita, ¿verdad? Si bien es cierto, tienen que ver con la situación del país. La primera es la salida al frente de los medios de comunicación del señor Marcio Sierra, hablando de por qué no estamos en la cuenta del milenio y dónde el aspecto de combate a la corrupción es parte de. Esa es una. Los medios de comunicación hoy dicen que Honduras adolece del Sistema Nacional de Planificación Estratégica porque hay una secretaría que a mí, por lo menos en lo personal, un ministro de esta administración me dijo en un lugar que nos encontramos ahí, sí, la Secretaría de Planificación que no planifica, del mismo gobierno. Y número 3, el tema vuelve a salir de las sedes, donde la situación de las sedes, yo tengo que decirle, pueblo hondureño, que las sedes son POYEIs. Los POYEIs se enseñan en cualquier escuela financiera de alto nivel con respecto a estafas. Lo que tenemos con las sedes se llama POYEIs y en 1823, casi 2 años después de la independencia de Honduras, un lugarteniente de Simón Bolívar, Douglas MacGregor, un aventurero, vino a ofrecer terrenos en Centroamérica donde la gente iba a tener su propio gobierno, iban a desarrollarse, había 4 cosechas, había oro y había todo, y él estableció precisamente eso donde hoy es la Mosquitia. Este caballero se fue a Inglaterra, se fue a Francia a venderles estas zonas especiales de desarrollo en aquel momento, y que definitivamente eso no ayudó mucho, porque al final los inversores vinieron en barcos y la mayoría murieron en una situación bien precaria porque gracias a Dios no era lo que realmente era en esa zona. A lo que voy yo es en este sentido. Una nación se construye con la verdad, no se construye con mentiras. Las mentiras no pueden ayudar a desarrollar una nación, siempre la destruyen. El mejor ejemplo es Estados Unidos con Irak, la gran mentira de que este país de Irak tenía bombas masivas, armas, y al final mintieron y destruyeron esta nación por el petróleo. Y aquí hay que hablarlo bien claro. Yo sigo insistiendo, en la medida de que tengamos el manto de impunidad, o sea, no se castigue el crimen, pues es obvio, lo que acaba de decir acá el abogado Pineda, él mejor que nadie lo conoce, yo no soy abogado, pero en ese sentido, hablar de corrupción es hablar de que a mí me pueden mandar a matar, porque yo me quedo acá hablando acerca de ello. Pero tenemos que estar claros y tenemos que decirlo, pueblo hondureño. Aquí el doctor Mejía acaba de decir algo muy interesante, ¿verdad? La situación del narcotráfico. Para que Honduras tenga los niveles de corrupción o narcotráfico previamente a lo que tenemos, el narcotráfico solo puede crecer en lugares donde hay alta corrupción. El narcotráfico no puede crecer
en países donde se controla y donde se castiga el crimen. Entonces, si nosotros seguimos acá viendo de qué forma se obvia el castigo al crimen, es obvio de que va a continuarse robando el dinero. Cada momento exitoso de corrupción es una escuela menos, son plazas menos de maestros, son plazas menos de enfermeras, de doctores, es menos medicina. Cada éxito de corrupción son menos carreteras, menos aeropuertos y puertos. Y aquí tenemos inclusive una situación donde una nación está viviendo en este instante que no puede construir hospitales, pero va corriendo a construir un centro penitenciario en un lugar que para mí, si yo fuese presidente, ahí lo que tendría es una base naval básica para controlar todo lo que es la situación de comercio de personas, armas y animales y narcotráfico que ahí se da, porque no tenemos presencia. Además necesitamos tener con respecto a zapotillos. Entonces, hay situaciones en las cuales aquí de país tenemos que hablarlo como tal. El origen casi democrático, y cierro con esto, y usted lo sabe, Raúl, siempre lo he dicho acá, necesitamos una democracia creíble y funcional. Creíble que quede la persona que más votos recibió y funcional que disminuyen los pobres. Como no tenemos democracia creíble, entonces están los actos de corrupción donde estos sistemas cooptan los partidos se hacen de la vista gorda allá en el gobierno y donde el mayor problema está en el Congreso Nacional. No es tanto en el Poder Ejecutivo, es en el Congreso Nacional donde se neutralizan o se crean leyes en favor de la corrupción o no. Costa Rica, ¿por qué fue mencionado acá? Porque tiene presidentes y ministros en la cárcel. ¿Por qué Uruguay fue mencionado acá? Porque tuvo un presidente de izquierda, ex guerrillero, Pepe Mujica, que estuvo en la cárcel, pero no fue corrupto. Aquí la corrupción no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Estamos hablando de personas que deciden robar y que deciden que este es el momento de ellos. Cuando se hablaba con respecto a Juan Orlando, yo escuchaba, tiene hasta la tercera generación de los problemas ya resueltos. Pero miren cómo terminó. Y yo le digo al pueblo hondureño, esto se va a acabar y tendrá su momento. Lo que no puedo decir es que, y así no lo miro, no será un buen momento para todos. Muchas veces la única forma de quitar la corrupción es mediante un choque social fuerte. La historia nos lo ha enseñado. Sean países monárquicos, republicanos, de izquierda o de derecha, cuando la corrupción campea, empieza una explosión. Estados Unidos tuvo que hacerlo. En la década de los 50, Estados Unidos era un país corrupto, jueces corruptos, militares corruptos, peleando allá en Vietnam y contrabandeando droga, policías corruptos, fiscales corruptos. ¿Ustedes creen que Estados Unidos es el país que es hoy porque así han sido toda la vida? No. Decidieron ponerle un alto a eso y por eso llegaron. Singapur era un país pirata y decidió ponerle un alto a eso. Es cuestión generacional. Si yo en la generación digo, no, ni modo, nacimos corruptos y vamos a morir corruptos. Y no queremos pagar el precio, porque esto no es barato. Esto es caro. Y por eso el presidente de Singapur dijo, para combatir la corrupción debemos de estar claros que vamos a meter a nuestros hermanos, parientes y amigos a la cárcel. Seguimos. Y así fue. Vamos a continuar. Buenos días, sí. El problema en Honduras no ha sido la ideología política de los nacionalistas, liberales y el del libre. El problema ha sido la corrupción en cada una de estas instituciones políticas. En todos los partidos hay políticos buenos, pero desafortunadamente los caudillos de cada partido son los que deciden qué hacer y qué no hacer, de acuerdo a sus intereses personales y de grupos. Ya es tiempo sacar la sociedad del estancamiento político de Honduras, porque cada vez estamos peor que antes. Aquí no hay otra forma de hacer cambios radicales y acabar con la corrupción e impunidad, si no es a la fuerza, todo por Honduras. General en el retiro, Gustavo Paz Escalante.
sobre las sedes, como preguntaba el amigo. Bueno, de hecho, sobre las sedes yo hice un análisis técnico al respecto y la conclusión primera es que en Honduras no existen y nunca han existido las sedes. Y por una simple razón. Miremos lo que dice el artículo 329 constitucional, que la Sala de lo Constitucional, al menos la mayoría, ahora tiene que ir al Pleno y decidirlo, declaró que era contrario a la propia Constitución. Pero ¿qué dice el artículo 329 sobre las sedes? Los requisitos para crear una sede, ¿cuáles son? Primero, debe de ser creada por el Congreso Nacional. Primero. Segundo, su creación tiene que ser realizada por mayoría calificada, es decir, por el voto de 86 personas diputadas. Y tercero, previamente, las 2/3 partes de la ciudadanía donde va a crearse la sede deben de aprobar su creación a través de un plebiscito, menos en aquellos lugares que sean de baja densidad poblacional. Pero para determinar la baja densidad poblacional tiene que haber un dictamen del INE. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde está el acta? Y el acta publicada en el Diario Oficial La Gaceta, donde, por ejemplo, Próspera y otras sedes fueron creadas, como dice la Constitución de la República. 2, ¿dónde está el acta aprobada y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, donde está la creación de estas sedes por mayoría calificada? ¿Dónde está? Tercero, ¿dónde está el dictamen del INE? Porque recordemos que la Constitución de la República señala que todos los actos, el artículo 255, todos los actos administrativos que deban producir efectos jurídicos serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Entonces la pregunta es, ¿dónde está también el dictamen del INE que declara una zona de baja densidad poblacional donde operan algunas sedes, publicado en el Diario Oficial La Gaceta? Lo que no está publicado en el Diario Oficial La Gaceta no existe. Si a mí me presentan esas gacetas, esos números, donde están todos estos requisitos que dice el artículo 329, pues retiro lo que digo. Hasta el momento, por lo menos en lo que yo he investigado, y por eso he publicado algunas cosas al respecto, yo no he encontrado nada de eso. Es decir, que lo que se llama sedes son inversiones que se deben de regular como se regulan otras inversiones con las leyes actuales en el país, pero nunca con la anterior ley de las sedes que fue derogada, porque jamás se cumplieron estos requisitos. Es decir, que las que se autoproclaman como sedes ni siquiera cumplieron con los propios requisitos de su ley orgánica, ni con lo que establece el artículo 329 de la Constitución. ¿Qué opina del fallo de la Sala Constitucional? Bueno, a mí en lo particular, y ya leí la sentencia y también los votos particulares de los dos, de tanto la magistrada Isabela Bustillo y del magistrado, ¿cómo se llama el otro magistrado? Bueno, no recuerdo en este momento. ¿El que preside? No, es otro magistrado, pero es del Partido Nacional, de hecho. En lo particular, a mí en lo particular me parece muy interesante y de hecho yo que estudio las sentencias de la Sala de lo Constitucional, una de las cosas que me ha gustado de esta sentencia es que ha habido debate interno, es decir, que más allá de las cuestiones políticas alrededor de la sede, me parece a mí que, por ejemplo, los argumentos que han dado la mayoría de la Sala de lo Constitucional, primero, obviamente para decir que Padilla es el... Padilla, exactamente, el abogado Padilla. En primer lugar, por ejemplo, la mayoría de la sala, de manera de oficio, declara que la forma en que se reformó el artículo 329 de la Constitución y varios artículos relacionados con la sede vulneraron varios principios que son fundamentales de la Constitución, particularmente porque, como dice la Constitución, que todo lo que tiene que ver con el territorio es un artículo pétreo, es decir, es una cuestión que solo puede ser reformada por el Poder Constituyente, por el pueblo hondureño a través de mecanismos de participación ciudadana. Y en ese sentido, la sentencia deja claramente establecido cuáles son los límites que tiene el Congreso Nacional y por tanto que el Congreso no podía reformar estos artículos y por tanto la reforma constitucional que crea la sede queda inválida y que la Constitución vuelve a su texto original. Eso en esa parte me parece bastante interesante porque dan argumentos técnicos constitucionales. Y luego la posición de los abogados, que no son disidentes, ¿verdad? El abogado Padilla y la abogada Bustillo, a mí me parece también interesante y tienen razón, porque lo que ellos están planteando es no podemos aceptar este recurso de inconstitucionalidad porque la ley sobre la cual se nos está diciendo que es inconstitucional ya fue derogada. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de la constitucionalidad de una ley que ya no existe? Ese es el planteamiento en resumen, ¿verdad? Obviamente ahora se tiene que ir al Pleno porque la ley exige que la Sala de lo Constitucional decida sus sentencias por unanimidad. En este caso fue por mayoría porque hay estos dos votos que
que no van con la mayoría, pero me parece a mí, en lo particular, yo en ese sentido lo aplaudo como estudioso de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, porque uno lee algunas sentencias de la Sala, de salas anteriores especialmente, y uno le da vergüenza ajena. Y uno le da vergüenza que dan ganas hasta de vomitar, porque es lamentable el nivel tan bajo de capacidades técnicas de quienes han planteado ciertas cosas a nivel constitucional. Pero a mí en esta sentencia, una de las cuestiones que yo aplaudo y yo espero que la Sala pueda continuar en esa línea, es que han dado argumentos. Y en ese sentido, por eso yo insisto, ¿verdad?, que me parece a mí que sería bastante injusto señalar tanto a la magistrada Bustillo como al magistrado Padilla de señalar de que ellos están a favor o en contra de determinadas cuestiones, cuando creo yo que la posición de ellos ha sido, en este caso concreto, simplemente decir, ya hay una ley que fue derogada, por tanto, ¿por qué vamos a hablar sobre la constitucionalidad de una ley que ya no tiene efectos jurídicos? Raúl, sobre este tema. Es que por el orden. Ok. ¿Su comentario sobre esto? Bueno, sencillo. Se trata de una ley derogada, lo que hace innecesario e improcedente un pronunciamiento material de fondo sobre el punto de debate. Lo que ha pasado, y lo he percibido en otros programas, es que aquí han confundido la labor de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional puede declarar inconstitucional leyes. No puede decir que la Constitución es inconstitucional. La Ley de Justicia Constitucional y todo un arsenal doctrinario le dice, mire, esta sala puede decirle, esa ley es inconstitucional y debe ser expulsada de la normativa. Pero aquí han confundido el texto constitucional, que bueno o malo mantiene su integridad, con la ley de las sedes. Ahí no debería haber punto de debate. Simplemente el argumento es contundente, no hay razón de un pronunciamiento que vendría a complicar las cosas, si va a aplicar eso que se llama sindéresis, porque está pronunciando sobre algo que ya no existe, que no tiene ningún efecto. Yo creo que no tiene ningún sentido profundizar en eso. Pero en cuanto a la Constitución, esto se mantiene, y creo que el LIBRE tiene, y el gobierno y el Congreso tiene un problema cuando no ratificó esa reforma constitucional que le pone punto final al debate legal, el debate legal, porque estamos hablando de un nuevo mundo, de un mundo donde lo económico y los conflictos geopolíticos, como decía don Omar, hoy determinan un montón de cosas. Yo escucho con alguna reserva cuando dicen Honduras es un país rico. Aquí no tenemos litio, no tenemos petróleo. Es un sitio donde hay playas, puede hacer turismo de montaña, turismo arqueológico. Somos un país pobre. Por eso es un acto de corrupción que el Congreso vaya a aprobar 1.500 millones para elecciones internas y primarias, más 150 millones que le va a dar a política limpia para un proceso donde ahí donde está sentado don Omar, dijo Julio Navarro, que ya sabían los resultados. Y yo creo que así va a ser, ¿va? Un país pobre tiene elecciones modestas. ¿Cuánto le van a costar las elecciones al pueblo hondureño? Las internas piden 1.400 millones. 1.500 más 150 para política limpia, para saber que andamos mal. Ajá, y más lo de las Fuerzas Armadas, que la movilización de todo eso. En Guatemala las urnas las lleva el correo. Ahí nomás en Guatemala, el correo se encarga de distribuir las urnas. Esto es un negocio. ¿Sabe cuánto ganan los empleados del Consejo? Casi triplican su sueldo entre horas extras y una serie de mecanismos que hacen. Usted y yo sabemos el negocio de las licitaciones del software. La gente llega ahí y se ve millonaria. Y es corrupción. Entonces yo creo que una de las cosas que debería llenar de gloria el Congreso
y le ruego que si eso pasara, que no va a pasar, nos invite todos los días a quemarle incienso a los diputados, es que no les aprueben esas cantidades, es una vergüenza. Con eso le puede salvar la vida a un montón de gente que se está muriendo de dengue porque no tiene los insumos médicos necesarios. Y ahí que corrupción, sí, nosotros estamos pensando en la corrupción del que se va a robar a sector público. Una vez me dijo un fiscal, por la ruta que vamos, nos vamos a terminar robando el café y el azúcar de la oficina. Inexplicablemente venía un guardia de seguridad con una secretaria y le dice, mire abogado, que esta señora se llevaba estas 5 libras de azúcar y estas bolsas de café. Y en aras de una verdad histórica poco conocida, con eso que llaman golpe de Estado, Romeo Vázquez se opuso hasta el final para que se capturara a don Manuel Zelaya, a pesar de tener la orden de la Corte Suprema y de que los que firmaron esa orden no han sido mencionados ni una vez, pero que son los responsables porque ellos la firmaron. Le puedo asegurar que Romeo Vázquez, si se opone a eso, se hubiera ido en el mismo avión en que se fue Manuel Zelaya. No era muy valiente el militar entonces. Pero hubo otro grupo de personas que le dijeron claramente, nos da la baja, y eso implicaba, si usted se sigue oponiendo, se va a ir con él. Ya eso era inevitable, pero a Vázquez le ha tocado cargar con ese San Benito, donde una situación que todavía no se ha descrito en su realidad fáctica. Raúl puede hablar de eso porque fue el segundo hombre al que le habló Manuel Zelaya cuando lo capturaron. Que hay que interesa una nueva actitud del hondureño. Pero una nueva actitud no solamente de los políticos, que nosotros nos vamos contra los políticos, es de todo, sociedad civil. De acuerdo. La sociedad civil, donde usted está tocando, ahí va encontrando también cosas que realmente no son motivos de orgullo. Es decir, hay gente que, al igual que los líderes sindicales, se ha hecho viejo manejando y viviendo de las ONG y sacándole dinero al gobierno. Aquí hay ONG que sacaron 2.000 millones del gobierno de Juan Orlando Hernández. Entonces, sí sentimos que estos esfuerzos, pues pequeños, modestos, de algo van a servir, aunque, insisto, perdamos audiencia porque el tema de la corrupción no le interesa al pueblo hondureño, porque ya se cansó. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar hablando de la corrupción? Y hablan con un cinismo extremo personas que han sido cuestionadas por corruptos. Sí. Eso es lo ofensivo. Lo sorprendente, ¿verdad? Y ofende. Que van a hablar de temas que ellos mismos han vulnerado. Y finalmente, democracia, elecciones, y las elecciones solo sirven para cambiar pacíficamente las autoridades. Usted lo que ocupa es una democracia eficaz, una democracia que le dé dignidad. Mientras no tenga eso, va a tener elecciones, pero no va a tener democracia. Omar. Sí, yo cerrando el tema yo no soy un experto en derecho, ¿verdad? Pero admiro el trabajo de ambos, históricamente del abogado Pineda y también del doctor Mejía. Pero no quiero pecar de ser iniciado en derecho comparado, pero estaba viendo que Estados Unidos en 1985 cerró todo lo que era cualquier figura parecida a las sedes, y eso fue a raíz de una situación en Oregon en 1985, donde se cedió un terreno igual en esas condiciones como las que se dicen acá, ¿verdad? Con inversión y todo lo que quieran, pero de repente, de la noche a la mañana, en menos de 3 meses, un señor de la India, Oshi Pawan, un gran líder espiritual,
trasladó decenas de miles de personas a ese lugar de tal forma que se cambió hasta el idioma, se cambiaron los Lo que nombres pasa ahorita y todas en cosas. El Salvador con los chinos. Sí. Casi 200.000 chinos radicados en El Salvador. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Empezó a darse el choque cultural y tuvo que intervenir el FBI y Ronald Reagan tuvo que desplegar la Guardia Nacional y expulsaron a eso. Eso quedó abandonado totalmente y se revisó a raíz de eso la relación de apertura al pueblo hondureño. Y yo quiero decirle, si los gringos fallaron y rectificaron, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo también de fallar, ya está dado, y rectificar? Y en ese sentido, nosotros tenemos que estar bien claros que ceder el territorio a otro grupo de personas no es bueno para nadie, porque al final la tercera generación no se va a identificar con el actual gobierno del momento, generacionalmente hablando. Es el caso de Crimea con Ucrania y Rusia. Entonces, ahora el nuevo ejemplo que nos está trayendo acá, en el caso de China con El Salvador. Y al final así va a pasar, porque no hay una vinculación. Por eso es importante que los territorios pues tienen derecho. Yo cuando miro los programas que hay ahorita actuales de sedes, para mí caben dentro de los soles, ¿verdad? Y uno empieza a ver la figura. Soy todavía viendo esto así aparte, ¿verdad? Pero hay ya una figura para atraer la inversión, porque la inversión debe ser bienvenida. No obstante, siguiendo con el tema ya de corrupción, pues tiene que haber una respuesta acerca de ello. No podemos nosotros seguir con esto y la verdad es que cada vez que estamos poniendo nuestro descanso en lo exterior, como el caso de la Sisi, la Masit, para mí siempre lo miré como algo que es como un alpinista que leí que quedó colgado del brazo y ya venía en medio de un cañón donde corría mucha agua y él no podía zafarse y ya quedó de tal forma que si continuaba venía la corriente de agua y se iba a ahogar. Entonces él decidió cortarse el brazo para poder sobrevivir. Entonces este caso de presencia de la Sisi y la Masit para mí cae en ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos que tener respuesta ante esto. La democracia creíble y funcional es la que nos hace falta para poder fortalecer y salir de estos problemas de corrupción, de impunidad que nosotros tenemos. La transparencia, el hecho de que yo no pueda dar cuentas públicamente, el hecho de que lo que yo hablo, lo que yo negocio, lo que yo compro, pues no debe de pedirme usted cuenta acerca de ello. Los gobiernos demócratas tienen que dar cuenta de los recursos que están utilizando. Un verdadero gobierno demócrata está presentando en qué se está llevando el presupuesto. Y si vamos a hablar acerca de lo que es esta situación, donde no solamente es el Consejo Nacional Electoral, en ese dinero que estamos hablando, que usted lo mencionó, abogado, estamos hablando también del dinero que incluye esta Corte Suprema Electoral o la que va a estar dirimiendo. El dinero que ocupa, lo que usted dijo, la de política limpia. El dinero que va a ocupar también las Fuerzas Armadas. Entonces, no estamos hablando de 1.500 millones. Yo, sin ánimo de ser aquí alarmista, estaríamos hablando cercano a casi los 2.000 millones de lempiras, lo que van a ser estas elecciones primarias. Y la pregunta sería, en estas elecciones primarias realmente se va a escoger la persona que más conviene a Honduras o la que más le va a convenir a un partido o peor todavía a un grupo de personas, que ya lo he dicho acá, 43 familias, donde están decidiendo el futuro de 1,5 millones de familias hondureñas. Entonces nosotros tenemos que evaluar realmente hasta dónde este tipo de situaciones nos va a llevar a ir creciendo democráticamente hablando. ¿Por qué no puede un dirigente? Yo estoy pensando ahorita, pienso en el Partido Liberal, la apertura que se le dio a estos dos candidatos, si bien es cierto, la Constitución de la República dice que nadie estaba matriculado con ningún partido y que uno tampoco puede estar obligado de pertenecer a un partido, así dice la Constitución de la República de Honduras. Pero pensaba en las otras personas liberales que han sido líderes históricos, que han tenido. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué además de los que ahorita se incluyeron, porque es un ejercicio de apertura, ¿por qué no aparecen más?
líderes del Partido Liberal para hacer frente precisamente o participar en esta gesta democrática. Si bien es cierto, el Partido Liberal ha tenido una bajada fuerte, pero en lo personal, yo quiero decirlo, que no miro que esto les va a ayudar como Partido Liberal. Puede servir como una situación de avenida, de tipo de curules y de poder, pero como partido no lo miro como tal, porque la esencia del pensamiento liberal, esa es otra cosa. Por tanto, si empezamos a nosotros en el son de aceptar que hay corrupción por todos lados, entonces ya nos va a llegar hasta lo que tuvo que en forma sencilla hablar el presidente Bukele cuando decía el dinero ajusta cuando no se roba. Porque hemos llegado inclusive, yo lo he escuchado, cuando se dice, roba, pero hace, dice. Imaginen hasta dónde hemos llegado a eso. Eso es un crimen, porque no debe de tranquilizarnos que alguien que está en el poder esté robando, pero también haciendo. No, no debe robar y debe de hacer. Eso es todo. Sí, antes de la pausa, ya que estamos hablando de estos temas, ha trascendido requerimiento fiscal contra exsecretario de Gobernación y Justicia y se habla ya de capturas de funcionarios de la administración anterior. ¿Está listo mi compañero Giovanni Domínguez para que nos detalle? Perdón, Giovanni Villalobos. Giovanni Villalobos está listo. Repito, se habla de requerimiento fiscal contra el exsecretario de Gobernación por una millonaria compra. Se habla también ya de capturas de otros exfuncionarios de la administración anterior, incluyendo personas que ostentaban altos cargos. Giovanni Villalobos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Detállenos, Giovanni, adelante. Gracias, licenciado Raúl Valladares y gentiles televidentes de la entrevista. Vamos a abordar ahora mismo al comisionado de policía Miguel Martínez Madrid, quien confirma la captura de estas personas, entre estos dos exsecretarios que usted mencionaba. Comisionado Martínez Madrid, se confirma la captura de dos exsecretarios. Muchas gracias. La orden de captura más bien en contra de dos exsecretarios de la administración anterior y otras personas por la compra de vehículos en el cuerpo de bomberos. Muchas gracias, licenciado. Creemos que fue una oportuna intervención por parte de la Policía Nacional. El día de ayer, el señor director de IPANCO y de la DPI recibieron dos órdenes de captura que fueron ejecutadas la mañana de hoy. Desde ayer se programaron los equipos de trabajo tanto de IPANCO como de IPOL y de la DPI, y siguiendo las instrucciones precisas del director estratégico se ejecutó bien sincronizada al mismo tiempo en dos lugares diferentes de la ciudad capital, porque sabíamos que si se detenía a una de las personas y salía en los medios de comunicación y la otra persona era detenida a las 2 horas, posiblemente se iba a dar a la fuga para cualquier lugar, para Nicaragua. Ya en Nicaragua se presume que esta otra tercera persona, no mencionaremos el nombre, pero que sí tiene orden de captura y está vinculado a esta situación, pero lamentablemente él se fugó para este hermano país. Asimismo, se da a conocer de que las órdenes de captura, según la información que nos acaban de enviar, fueron emitidas el día de ayer en horas de la tarde por parte del Juzgado de Letras en competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, en donde se ordena por parte del despacho del Poder Judicial de Honduras dar inmediata captura a Kerin Maldonado con documento nacional de identificación XXX, autor por suponerlo responsable como autor intelectual del delito de estafa en perjuicio del Estado de Honduras, el cual será puesto a disposición de los juzgados competentes en el término de las próximas 6 horas. También tenemos la detención por la emisión del expediente de la orden de captura según expediente 0801-2024-0029XXX del Poder Judicial de Honduras, en donde el Juzgado de Letras en competencia nacional en materia de criminalidad organizada, en medio ambiente y corrupción emite o ordena desde el día de ayer dar inmediata captura a quien corresponda al señor Wilfredo Cerrato con documento XXX por suponerlo responsable del delito de cómplice en estafa
en perjuicio del Estado de Honduras y va a ser puesta a disposición de los juzgados competentes en las próximas 6 horas. Sabemos que esta operación fue sincronizada, como le decía al inicio. Al mismo tiempo, la otra persona no se le dio captura porque no está en el país, la tercera persona, pero ya se hicieron las diligencias necesarias a través de Interpol. Se han emitido también las alertas migratorias y ya se compartió con la policía de los hermanos países para que se le dé una oportuna detención a las otras personas involucradas en este caso. Aún están pendientes algunas otras órdenes de captura, algunos exsecretarios del gobierno anterior. Bueno, eso no lo podemos confirmar, no lo podemos negar también. Necesito yo una autorización por parte de la Secretaría de Seguridad, del titular de nuestra institución, del doctor Gustavo Sánchez Velázquez. Además de eso, necesito un informe preliminar que sea remitido a la Dirección de Comunicación Estratégica para con mucha responsabilidad poder vertir ese declaración. Una vez que ya la tengamos, nosotros vamos a estar facultados para darla a conocer de una forma pública. Gracias al comisionado de policía Miguel Martínez Madrid dando a conocer sobre estas dos capturas, licenciado, pero ha trascendido que también se ha emitido requerimiento fiscal en contra del exsecretario del gobierno anterior, Wilfredo Cerrato, y también don Leonel Ayala, que él no lo ha, el comisionado Madrid no lo ha negado ni ratificado. Así que estamos pendientes, licenciado, yo retorno con usted. Buenos días. Giovanni, póngame ahí al comisionado Madrid, si es tan amable, por favor. Porque hay que ser responsable con esto. A ver si puede atenderme. Comisionado Madrid, buenos días. Le saluda el periodista Raúl Valladares. ¿Es el expresidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, el que se ha capturado, comisionado? Aquí está desconectado. Bien, voy a esperar que lo conecte para confirmar. Ha trascendido que es entonces el expresidente del Banco Central de Honduras. Comisionado Madrid, le saluda Raúl Valladares. ¿Es el expresidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, el capturado, comisionado? Muy bien. Nosotros hemos recibido las dos órdenes de captura y estamos limitados a dar a conocer la información de las órdenes de captura. Recordemos que tenemos que trabajar dentro del marco de los derechos humanos y respetar los derechos de cualquier detenido, pero sí ya el requerimiento o el Ministerio Público dio a conocer de que existe un requerimiento fiscal contra el exministro de Gobernación por una millonaria compra fraudulenta de camiones para el cuerpo de bomberos. Eso es lo que dio a conocer no la Secretaría de Seguridad, sino que el Ministerio Público. Y que las investigaciones señalan que una de estas personas y sus asesores presionaron para que se realizara la compra directa a una compañía de seguridad, una empresa que no está registrada legalmente en el país y que a pesar de que no habían fondos suficientes, pues amenazaron con despidos de la institución beneficiaria y gestionaron transferencias a las alcaldías del Distrito Central y San Pedro Sula en las cuentas del Cuerpo de Bomberos para concretar la estafa. De acuerdo a las investigaciones que da a conocer el Ministerio Público, los camiones adquiridos no son aptos para trasladar agua, su peso es inadecuado y su gran tamaño los hace imposible de maniobrar en las vías de estas ciudades, lo que no solo evidencia una grave deficiencia en la calidad de los bienes adquiridos, sino que también pone en peligro la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos ante las emergencias. Esta información la dio a conocer hace unos breves instantes el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa. Nosotros en la Policía Nacional nos estaremos limitando a dar a conocer de que la efectividad y la coordinación de nuestros equipos de trabajo siendo liderados por parte del directorio estratégico, en este caso miembros también del directorio nacional, que es el director de DIPANCO, el director de la DPI y DIPOL como Policía de Investigaciones o Encubierta, logró identificar a las dos personas, sujetos o personas de interés
El día de ayer se emitieron las órdenes de captura, el día de hoy ya en la mañana se ejecutaron. Esto nos da a conocer la efectividad de este proceso de detención y captura, y es gracias a la emisión de, según el expediente 0801-2024-00XXX, emitido por parte del Juzgado de Letras de Competencia Nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, que se emite dirigido al director de la DPI, las 2 órdenes de captura en contra de estas 2 personas, y se da la orden de ponerlas a disposición en el término inmediato de 6 horas después de su detención. Giovanni y comisionado. Le escucho, no sé si tiene... Sí, comisionado, es que alguien me está hablando y yo por eso le preguntaba a usted que puede ser un homónimo del expresidente del Banco Central, este señor que se llama Wilfredo Cerrato Santos, que ha sido capturado. No es el expresidente del Banco Central, es porque hay un nombre similar al que fue expresidente del Banco Central de Honduras. No estoy en la capacidad de poder responder, pero sí tengo la información muy precisa del nombre de quien se emitió la orden de captura, y es contra una persona de nombre Wilfredo, y el segundo apellido es Santos. Ministro de Gobernación, exministro. Entonces, ese es el segundo apellido, el primer apellido es Cerrato. Ok, gracias. Gracias. Voy a leer el comunicado. Muchas gracias, comisionado. Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FEDCO, presenta requerimiento fiscal contra Héctor Leonel Ayala Alvarenga, exsecretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia y Descentralización, por el delito de estafa a título de autor, a quien se le acusa de orquestar una defraudación al Estado de Honduras mediante la compra de 7 camiones para el benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyo costo asciende a 81 millones de lempiras. También se acusa de complicidad en el delito de estafa a Wilfredo Cerrato Santos y Héctor Martín Cerrato Velázquez, asesores de Héctor Ayala Alvarenga. Aquí está, confirmando lo que yo digo, que no es Wilfredo Cerrato el presidente del Banco Central, es un homónimo. Y aparte, mientras que a Kevin Francisco Maldonado Aguilar, supuestamente representante legal en Honduras de la empresa israelí Safe Security, enfrenta cargos por estafa a título de autor y uso de documento falso. Pongan atención, entonces la orden de captura es contra Leonel Ayala, exministro de Gobernación, y 2 asesores de él, Wilfredo Cerrato Santos y Héctor Martín Cerrato. Pone atención, Elder, bien les dije, y por eso le pregunté al comisionado que si estaba hablando del expresidente del Banco Central, porque yo tenía mis dudas, y aquí lo confirmo, es un homónimo que era asesor del exministro de Gobernación Leonel Ayala. Las investigaciones señalan que Ayala Alvarenga y sus asesores presionaron para que se realizara la compra directa a Safe Security, una empresa que no estaba registrada legalmente en el país. A pesar de saber que no habían fondos suficientes, amenazaron con despidos en la institución benemérita y gestionaron transferencias de las alcaldías del Distrito Central y San Pedro Sula a las cuentas del Cuerpo de Bomberos para concretar la estafa. Maldonado Aguilar, por su parte, presentó una oferta engañosa que prometía camiones nuevos de la marca alemana MAN con tecnología avanzada para combatir incendios. Al contrario, se adquirieron vehículos con fallas mecánicas y técnicas graves. Según peritaje forense, se encontraron irregularidades en el estampado de la serie del motor y la carrocería de los automotores no corresponde a la marca MAN. De acuerdo a la investigación, no sé si es MAC la marca, dice MAN ahí, pero yo conozco los camiones MAC. De acuerdo a las investigaciones, los camiones adquiridos no son aptos para trasladar agua. Su peso es inadecuado y su gran tamaño los hace imposibles de maniobrar en las vías de estas ciudades, lo que no solo evidencia una grave deficiencia en la calidad de los bienes adquiridos, sino que también pone en peligro la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos ante emergencias. Eso es parte del comunicado de la Fiscalía y del Ministerio Público. Entonces el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, se han girado órdenes de captura contra él y 2 asesores por una supuesta estafa.
¿Comentarios sobre esto que ha ocurrido esta mañana? Bueno, hay que definir claramente si se trata de una mala compra o de un ilícito penal, ¿va? La tendencia de nosotros es ver en todo un caso penal. Ahí tendrá que hacerse una verdadera evaluación de los datos de prueba y establecer si lo que fue la compra implicó un acto de malicia, de dolo, si hay nexo causal, cómo se efectuó. Aparentemente lo que hay es un delito, pero ahí va a encontrar usted la laxitud del Código Penal de la impunidad que llaman algunos sectores, donde va a ser muy difícil que esta gente quede con medidas cautelares de prisión preventiva, ¿va? Entonces, aquel morbo, porque hay morbo en esto también, de satisfacer a la gente porque fulano está preso, no se va a dar. Aparte que un ministro, y yo conozco muy bien a don Leonel, eran eran actores de reparto, no eran los grandes decisores. Los decisores, el gobierno de Juan Orlando Hernández, eran él y su familia. Mientras que estos eran gente que la tenían en los cargos, pero que no eran del primer anillo de influencia. Pero esta acusación es por su gestión como ministro de Gobernación. Claro, pero eso que están hablando, ahí hay una hipérbole de parte de la Fiscalía, 81 millones. Sí, pero los camiones ahí están. Y hay que ver los controles, cómo se compraron, quién los compró, cómo se recibieron, en qué términos se seleccionaron, cuáles fueron las bases de la licitación. Yo no creo que un ministro vaya directamente, mucho menos cuando no sabe nada de bomberos, a hacer este tipo de acción. Es decir, yo creo que hay que ser muy prudente en este tipo de cosas, pero que si es un acto de corrupción, pues es un avance. Modesto, pero un avance al fin. Sí, por mientras hablan mis invitados, busquen la parte donde ahí detallan y le hacen una acusación en ese comunicado. Detallan que él habría estado presionando y que el dinero saldría de fondos de alcaldía de San Pedro Sula y entiendo que de Tegucigalpa. Busquen esa parte, Elder, abogado. Bueno, yo creo que sin duda alguna, además de lo que dice el abogado Pineda, con lo que estoy de acuerdo, es importante recordar que este tipo de acciones del Ministerio Público, si están basadas en lo técnico, si están basadas realmente en un proceso de investigación serio, efectivo y diligente, tiene un impacto que es significativo. El más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ señala claramente que el 81.3% de la población encuestada considera que el Ministerio Público, que los jueces, las magistradas, magistrados, protegen los intereses de las personas corruptas y poderosas de este país. Y eso es grave para una democracia cuando la gente no confía en la institucionalidad. Y la única manera de recuperar la confianza es cuando se toman acciones que representan, los mandatos constitucionales de la institucionalidad, pero obviamente lo que esperamos es que estas investigaciones sean hechas con todas las... Eso es el forcejeo de quién controla la Corte. Exactamente, con todas las diligencias que son necesarias, digamos, para que el caso sea fuerte y llegue a la Corte Suprema de Justicia, y luego veremos también qué va a pasar en la Corte Suprema de Justicia, y por eso creo yo que como sociedad debemos de estar vigilantes cómo va a seguir todo este proceso. Omar. Sí, yo pienso que es algo que debemos de estar todos pendientes, ¿verdad? Estaba poniendo a pensar, no sé cuánto tiempo es que, los años que estuvo, pero en tiempos de pandemia sucedieron cosas de que se obviaron varias, porque estaba cerrado, y me acuerdo que hacían compras directas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y... las compras directas son una norma. Sí, por eso decía ahora yo, también. Hubo unas presiones porque nos salimos de la cotidiana. Estoy recordando, pero la verdad es que no sé en qué año fue que... Pero eso ya pasó, ahora se siguen haciendo compras directas como práctica común. Sí,
Sí, no, estoy de acuerdo. Y entonces, a mí lo que llamaba la atención es cuándo fue que pasó eso, porque no lo menciona. Siempre cada vez que analizo un documento me pongo a pensar cuándo, y noté que el documento no habla de cuándo. Entonces empecé a elucubrar ahí, de repente fue en la época de la pandemia, pues. Lo que queremos acá es que no se meta al inocente a la cárcel, ni que quede libre el culpable. Con respecto a esto. Aquí me escribió alguien sobre el tema anterior. Decía, también se puede declarar inconstitucional reformas constitucionales de acuerdo a la doctrina, la tesis de la inviolabilidad de los principios fundamentales que argumenta existen ciertos principios fundamentales y estructuras esenciales de la Constitución que no pueden ser alterados ni por el poder constituyente derivado. Si una reforma constitucional viola estos principios o estructuras esenciales, puede ser declarada inconstitucional. A lo anterior habría que agregar la tesis de límites implícitos que sostiene que el poder constituyente tiene límites implícitos en sus facultades de reforma. Estos límites derivan de la necesidad de preservar la identidad y coherencia de la Constitución. Si una reforma constitucional altera de manera fundamental la identidad de la Constitución o su coherencia interna, puede ser declarada inconstitucional. Una más, la tesis de la supremacía del poder constituyente originario, ello es que el originario, el que crea la Constitución, es supremo y no puede ser limitada por el constituyente derivado, equivalente al Congreso que opera la reforma conforme al procedimiento establecido en la misma Constitución. Si el derivado excede su mandato o actúa contra los principios fundamentales dictados por el poder constituyente originario, sus actos pueden ser revisados y declarados inconstitucionales. Bueno, esa es una tesis plausible propia de una corriente que se llama neoconstitucionalismo. En Honduras, los funcionarios no tienen más facultades que las que señala la ley. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley nos prohíbe, pero los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite. Sí. La Sala Constitucional, en un caso procedimental, que por ejemplo decidan reformar algo relacionado con el territorio y no llegaron las 4/5 partes que establece el propio texto constitucional, en el aspecto adjetivo sí puede decir eso es inconstitucional, pero la ley lamentablemente dice que la Sala Constitucional puede declarar inconstitucionales las leyes. Es un absurdo decir que la Sala va a decir la Constitución es inconstitucional. Sin embargo, puede cambiarse. Pero es una tesis plausible propia del neoconstitucionalismo que le dice que hay un supraderecho, lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo veo con alguna reserva porque es una tercera instancia, ya se ha convertido en una tercera instancia y los jueces hoy ya no son jueces nacionales, son jueces interamericanos. Y en 30 y pico de años solo ha podido emitir 186 fallos. Entonces, esas son teorías, una tesis plausible, muy buena, puede ser objeto de debate, pero la ley, y repito, los funcionarios no tienen más facultades que lo que dice la ley y los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley nos prohíbe, dice otra cosa. Bueno, un tema de debate interesante, académico, que ojalá podamos hacer un programa con don Raúl para discutir eso y apartarnos de la vulgaridad de los temas que abordamos con los políticos de nuestro país. Bueno, yo voy a hacer unos matices porque yo creo que más que corrientes simplemente forma parte de la evolución del derecho constitucional. Y en ese sentido hay que recordar que la Constitución nuestra establece unos límites bien concretos. Cuando el artículo 2 dice que la soberanía reside en el pueblo y de él derivan todos los poderes del Estado, lo que está haciendo es dividiendo claramente lo que es el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituido son todos los poderes del Estado, incluyendo la Sala de lo Constitucional, el Congreso. Y la propia Constitución establece, bueno, de hecho nuestra Constitución establece una serie de mecanismos de
de lo que le llamamos de irreformabilidad, es decir, que la Constitución dice, por ejemplo, primero, que los poderes constituidos como el Congreso puede reformar la Constitución, pero a través de un procedimiento reforzado. Especial. Exactamente, es decir, que la Constitución tiene que ser reformada en sesiones ordinarias en primer lugar, por el voto de 86 diputados y diputadas en segundo lugar, y tercero, que se ratifique en la siguiente legislatura en el mismo periodo de sesiones ordinarias y también por 86 votos, es decir, mayoría calificada. Y eso lo puede hacer el Congreso Nacional. Pero luego la Constitución establece y dice, miren, ni el Congreso ni nadie puede reformar unas normas que tienen un alto nivel de irreformabilidad, y de hecho la Sala de lo Constitucional, no esta, en las salas anteriores, en varias sentencias han dicho claramente que el Congreso no puede reformar la Constitución más allá de lo que ya la Constitución le permite. Y en ese sentido, cuando un Congreso Nacional incorpora un nuevo texto a la norma constitucional, violentando la misma Constitución, no estamos hablando aquí que se está declarando el texto original de la Constitución inconstitucional, sino el nuevo texto que no pertenece a la Constitución. Y eso es lo que es importante que tenerlo claro. Pasó, por ejemplo, con el fondo departamental, con la ley, que la ley del fondo departamental se aprueba por mayoría simple, 65 diputados, pero le agregan un artículo donde dice que esa ley solo se puede reformar mediante el proceso de mayoría calificada, es decir, a través de una reforma normal la convirtieron en una ley constitucional. Y lo mismo en la ley electoral. Pero la ley electoral es una ley constitucional. Hay 5 leyes constitucionales que están en la Constitución de la República y están claramente ahí definidas, pero cuando el Congreso Nacional, a través de una reforma normal, coloca un artículo que dice que esa ley se convierte en constitucional sin reformar la Constitución, estamos hablando aquí que es el poder constituido, en este caso el Congreso, está excediéndose en sus funciones. Lo que puede hacer la Sala es obviamente en esas reformas constitucionales que modifican el texto original, lo que hace es declarar que ese texto que se injerta es el inconstitucional con el texto original. Y me parece a mí que eso forma parte de las funciones que tiene que ejercer la Sala de lo Constitucional, porque si no, significaría que el Congreso puede hacer lo que quiera con el texto constitucional y por tanto no hay nadie que pueda ser guardián del texto original de la Constitución, y particularmente de dejar claro qué se puede hacer por parte de los poderes constituidos y qué se puede hacer por parte del Poder Constituyente, que somos los que sí podemos hacer esas reformas totales, cambiar el sistema político o las reformas de esos artículos pétreos que no se pueden reformar. Mire, es un tema interesantísimo, porque entra el concepto de la legitimidad. El riesgo de que el Congreso haga lo que quiera hacer con 128 diputados electos tendrá más legitimidad que la de 5 magistrados electos en una elección de segundo grado. Desde el punto de vista del político, tú es político, dicen, pues nosotros fuimos electos por el pueblo, somos 128, somos más, tenemos la legitimidad de una elección popular, y estos 5 que elegimos nosotros van a decirnos lo que tenemos que hacer. Pasa lo mismo que con el conflicto de la interpretación. El último y definitivo intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional, pero el Congreso no lo reconoce así, el Congreso sigue interpretando. Sí siento yo que fue muy limitado el constituyente. Usted identifica términos como el de las mayorías, por ejemplo, la mitad más 1, y yo siempre me pregunto, ¿y cuándo es más 3 y cuándo es más 2? Entonces le digo diciendo a los diputados, diga más de la mitad, diga al menos 86. El problema en definitiva puede verse desde el punto de vista académico, donde el doctor aquí tiene toda la razón. Pero hay que verlo también desde el punto de vista de la realidad, desde el punto de vista político. ¿Será el Congreso realmente el que tome las decisiones por y ante sí?
o se tomarán en los grupos fácticos, en los grupos oligárquicos, que son los que deciden. ¿Qué tanto hemos capacitado a nuestros diputados? Antes usted iba al Congreso y lo mandaban una semana a capacitarse, le enseñaban qué era un presupuesto. Pregúntele a un diputado de esto, ¿qué es un presupuesto? Vaya, el trabajo es especializado. Por eso, cuando usted va a México y habla con un técnico, le dice, mire, aquí el problema es que no reeligen los diputados. En México, usted está un periodo y no lo reeligen. Cuando vienen a aprender, tienen que irse. El trabajo del diputado es sumamente técnico y requiere todo un respaldo técnico de buenos abogados. Pero no esa gente que tienen en el Congreso, compadre. Esos son unos bárbaros. Los que han hecho con Redondo, que ahora le ha dado por jurista, eso es tremendo. Es decir, surgen situaciones aberrantes como la que señalaba don Joaquín, que lo que generan es inseguridad, ¿verdad? Y conflicto, porque al final todo es político. Y ese es el problema, ¿no? Todo es político, y eso es el problema desde el punto de vista de la política sectaria, partidaria, facciosa, y no de la política como ciencia. Porque somos Pero república. Somos hoy república. nosotros vemos fenómenos de facto. Yo me río cuando hablamos del matrimonio igualitario, por ejemplo. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice, la Declaración Americana dice, toda persona, cuando llega el matrimonio dice, todo hombre o mujer tiene derecho a casarse. El matrimonio. La propia Constitución, el artículo 59 dice la persona humana, no dice la persona heterosexual, blanca, nada. Entonces viene y los abogados que somos expertos en enredar las cosas decimos, bueno, pero aquí especifica en base al principio de legalidad que el matrimonio igualitario no puede darse. Pero allá la Corte emite una sentencia, en un caso particular de Honduras, nos dice, no, pueden casarse. No hay sentencia de la Corte. No hay todavía, no hay. Hay una sentencia, Vicky Hernández, pero sí, tiene que ver con la identidad de... Con el nombre. Sí. Pero la tendencia es matrimonio igualitario. Pero no. Esa es la tendencia. Es decir, que vamos a... Y hacia allá vamos a ir porque Naciones Unidas tiene un programa muy fuerte sobre de eso. Control poblacional. Y eso le genera un problema. Por ejemplo, una gente que nace biológicamente hombre y de ahí se hace mujer, ¿qué es? Femicidio cuando usted lo mata. ¿O qué pasa cuando una lesbiana mata a su pareja? Es un femicidio. Y se mete en una complicación teórica que le sirve como ejercicio, pero para resolver un problema no. Yo sí siento que al final el punto es la gente. En Honduras hay gente competente que nunca va a llegar a tener poder. Hay gente buena. Y yo los he visto envejecerse. Debimos de haber tenido presidentes que no llegaron nunca. Sí. Si lo hubiéramos tenido, Honduras tendría señáleme un diputado que realmente sea una institución. Pero es que sobre eso que dice usted, si alguien está viendo el programa y hay gente decente como ahí, usted ve que están capturando funcionarios, que hay la gente se echa para atrás. Tienen miedo. ¿Por qué? Porque sabe el sesgo que lleva eso. O que pudiera llevar eso, porque afirmarlo también es difícil, ¿verdad? Justicia direccionada, dice. Claro, pero y la actitud de la gente, si yo tengo mi área de confort definida, ¿para qué me voy a ir a meter a problemas? Mi familia me va a decir, no, pues no se meta a eso, mire que va a hacer, va a terminar preso. Pero los pesos, abogado, los pesos y contrapesos son necesarios, pues. El problema es el modelo republicano. Que tenemos muchas leyes y poca justicia, para mí. Lo miro yo como ciudadano. Yo miro muchas leyes y poca justicia. Y fácilmente lo legal desplaza a lo legítimo. Y lo legítimo es en realidad lo que le da fuerza de gobernabilidad, porque el pueblo, otra vez constituyente, el poder que viene, ¿verdad?, se siente como que no está representado. Mire, usted dijo una verdad y yo la comparto totalmente y quiero decirle,
son grupos fácticos que controlan el Congreso Nacional. Le dieron una orden a los 3 partidos para que no sesionaran el año pasado, para que no hablásemos de las reformas electorales. Las reformas electorales solo podían hablarse en el año pasado, en este año no. Y necesitamos hablar sobre la segunda vuelta, necesitamos hablar sobre la reelección, no solamente de los presidentes, de los alcaldes, de los diputados, sino que necesitamos hablar cuántas veces puede ser reelecto una persona. Necesitamos hablar de el voto electrónico. Necesitamos hablar acerca de plebiscito y referéndum. Lo interrumpo un momento. Necesitamos hablar y no se quiere hablar de eso, pues. Y no se quiere hablar de eso. Eso tal vez para la próxima, ya en esta. No, por eso le digo, es que yo le estoy dando la razón. Oiga, y tal vez para la próxima. Le estoy dando la razón a él cuando dice que los grupos fácticos dominan el Congreso. O sea, le dieron la orden y se van, y bien obedientitos regresan este año. Y ya de repente queda chorrera otra vez de decisiones de Congreso. Nos denota, esto hace mi tesis que les estoy gritando a todos los medios. 43 familias dominan Honduras, sobre 1,5 millones. ¿Cuándo vamos a decir basta? Por eso estamos tan pobres. 8 de cada 10 hondureños son pobres. Por eso en Costa Rica son 2 de cada 10 pobres. Por eso estamos, lo siento, yo disiento con usted, Honduras es un país rico en recursos, con mucha población pobre. Por eso cada vez que sube el 1% en el PIB, en Honduras la pobreza solo retrocede 0.64. En Latinoamérica, cada vez que un país sube un 1% en el PIB, la pobreza retrocede casi el 1%. Por eso tenemos lo que tenemos, por eso tenemos gente que no quiere pagar impuestos, por eso tenemos electricidad tan cara, por eso cada día está costando más la vida y cada vez hay más desaliento, por eso no hay esperanza nacional, porque no se quieren dar las reformas electorales democráticas, por eso tenemos una democracia fallida, una democracia que nos está multiplicando los pobres y no nos da ni prosperidad, ni seguridad, ni tampoco democracia. Y por eso, cada vez que usted quiere elegir a alguien, le ponen a otra persona donde se decide el gobierno. Ahora lo tenemos en Alcoba, que así se deciden las decisiones de gobierno, pero también se deciden las decisiones en muchas alcaldías, en alcobas. No, esta es una república y tenemos que cambiarla. Solo así vamos a poder salir de estos 40 años de atraso democrático que hemos tenido a una verdadera democracia. Y mire, pueblo hondureño, usted tiene que ver que la democracia trae desarrollo, pero los 4 años que realmente está un gobierno, el primer año no hace nada porque el otro le robó y se dan de acuerdo, cheque, no pudo trabajar. El segundo, no me pidas tanto, por favor, estoy aprendiendo. El tercero, ya hay obras. Y el 4º año, entonces no podemos hacer obras. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones. ¿Qué quiere decir eso, pueblo hondureño? Que para tener 4 años de desarrollo democrático se necesitan 16 años de tu vida y de la mía y de los que estamos acá. Yo les digo ahorita, ¿ustedes creen que eso es justo? Cuando podemos cambiar realmente eso, la decisión está en nosotros. Por eso los socialdemócratas vemos las situaciones en forma diferente. Nosotros estamos por encima. Y siempre los capitalistas ofrecen que todos vamos a ser ricos. Los comunistas dicen no deben de haber ricos. Pero los socialdemócratas decimos multipliquemos la clase media sacando a la gente de la pobreza. Por eso creemos en emprendedurismo, donde el capitalismo salvaje y los comunistas no están con el emprendedurismo. Y vemos sobre situaciones de cambio que necesitamos reformas electorales y democráticas. Y ahora es que vamos a ir a una discrecionalidad dentro de lo que es el Consejo Nacional Electoral y también de la Corte Suprema Electoral para ver si nos dan reformas, cuando no quieren que cambien nada. ¿Por qué? Porque ellos van a tener dinero y mucho dinero y estarán desayunando y almorzando en Nueva York, en Londres y en París. Mientras tanto, nuestra gente se está muriendo en los recónditos porque está aspirando a tener una esperanza, y mientras haya tanta migración huyendo de nuestra nación porque no hay esperanza nacional, es porque no tenemos democracia realmente real. Debe ser funcional y creíble, que quede la persona más votada y que disminuyan los pobres, no que los aumentemos. Basta ya. Gracias por su participación esta mañana, don Omar García. Abogado Joaquín Mejía, gracias. Sus comentarios finales, si están amables. No, yo solamente hacer un llamado primero a la población para que
podamos ejercer nuestro poder soberano en el espacio natural que nos corresponde, que es la calle, para exigir la instalación de una Sisi en primer lugar. Yo sigo insistiendo que a pesar de que la instalación de una Sisi representa una vergüenza, porque es aceptar que nuestras instituciones no tienen la capacidad ni la voluntad para poder luchar contra la corrupción y la impunidad, pero evidentemente es necesario. Y en ese sentido también el llamado y la exigencia al gobierno de la República para que deje de mantener una opacidad alrededor del tema de la Sisi, para que permita la participación y el control de la ciudadanía sobre lo que se está negociando, porque no puede ser que Naciones Unidas y el gobierno de la República estén negociando la instalación de una Sisi con todas las explicaciones y que la ciudadanía no tengamos claridad, no sepamos con transparencia qué es lo que se está negociando y qué es lo que está sucediendo. ¿Ya no viene la Sisi? Bueno, yo sigo teniendo las esperanzas que pueda avanzarse en el convenio, pero es porque yo soy bastante optimista. Pero cuando uno le pregunta a la gente, a la mayoría de la gente, el último sondeo de opinión pública del ERIC dice 58.8% de la gente cree que ya no viene. Somos doble cara los hondureños, repudiando la corrupción de otros y a la vez promoviendo este mal en otros ámbitos de vida. Bueno, yo creo que no se puede generalizar. Las generalizaciones no se pueden realizar. Obviamente en cualquier país hay de todo, y yo creo que el hecho de que Honduras, aunque sea poco, haya avanzado, de que podamos cuestionar, de que podamos señalar, de que podamos definir lo que es justo, lo que es injusto, lo que es corrupción o no, significa que obviamente hay un sector social de la población que sigue creyendo de que es posible fortalecer la democracia, tener un verdadero Estado de Derecho, instituciones confiables y particularmente luchar contra la corrupción, porque al final, como dice Julio Scherer Ibarra, la corrupción bifurca la ley que convierte a la ciudadanía en dos tipos de ciudadanos: los impunes y los no impunes. Los impunes son aquellos que obviamente no son castigados, y los no impunes somos el resto de la sociedad que ante cualquier error nos cae todo el peso de la ley, y hay que luchar para que eso no siga sucediendo. ¿Va a cambiar Honduras o va a seguir igual en corrupción? Bueno, yo creo que tenemos que cambiar. Y miren, cuando miramos el pasado, yo creo que Honduras ha avanzado. Miremos Honduras lo que era en los 70, en los 80, en los 90. Yo creo que poco a poco hemos ido avanzando en algunas cosas. Obviamente no es lo suficiente. El problema, creo yo, es creer, como dice el padre Ismael Moreno, que esto es una carrera de 100 metros. Es decir, que mañana vamos a ver los cambios. Esto es una carrera de relevos. Y posiblemente muchas de las cosas ni siquiera las vamos a ver quienes estamos aquí. Pero debemos de seguir insistiendo, porque si creemos que esto no va a cambiar, nos vamos a cruzar de brazos y vamos a dejar que ese sector, sobre todo la clase política que tiene el país en donde está, pues siga continuando o continúe con eso, y que el país siga cayendo en picada. Gracias al abogado Joaquín Mejía. Doctor Pineda Alvarado. Yo creo que hay que dar una visión retrospectiva. Nuestro país abolió la esclavitud en 1823, antes que los Estados Unidos. La primera constitución la hicieron 6 diputados. Solo eran 11, uno por departamento. Se podían hacer cosas buenas. No creo en el fetichismo legal, es decir, hagamos una ley nos va a cambiar. Sí creo que antes había más conciencia. Todavía recuerdo que cuando alguien no rendía cuentas en una aduana, en una administración de rentas, se encerraba en su casa por la vergüenza del rechazo social. Esto lo va a cambiar la gente a través de un proceso de educación. Yo siempre recomendaba a los líderes espirituales o religiosos: hagamos una jornada anticorrupción. ¿Se imagina que todos los curas y todos los pastores un día estén dándole duro a los corruptos y criticando? No se hace, porque pelear contra la corrupción es pelear contra el poder, y pelear contra el poder no es fácil. Es algo que el hondureño, que es un tanto tímido, no se quiere involucrar, pero hay que trabajar con la gente. Sí creo en eso de la manifestación popular, y tal vez hasta callejera, sin llantas, ¿verdad? Sin llantas quemadas al menos, ¿verdad? Pero hay que trabajar la gente. Si usted no trabaja con la gente, especialmente con los jóvenes, donde sí se está arraigando una conciencia anticorrupción,
entonces el país tiene esperanza. Si no, vamos a tener una gran consecuencia. No es que vamos a ser más pobres, y es que va a pasar lo que ya está pasando, que la comunidad internacional se está hartando de los gobiernos de Honduras, de todos, y por eso la ayuda internacional se va disminuyendo cada vez más. No quieren dar dinero para que se lo roben los que ostentan y detentan el poder. Muchas gracias, don Raúl Pineda Alvarado, don Joaquín Mejía y don Omar García, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. No nos cambien un momento mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día, aquí en Canal 11. Que estén bien.